educación a distancia. Bueno, para ir como enfocándonos y ver en qué parte de la malla curricular se encuentra el integrador, esta es una asignatura del 9º semestre, que es un hito del dominio 1 de farmacia comunitaria y asistencial de la carrera de química y farmacia, donde se integran varios de los conocimientos y habilidades y competencias adquiridas durante la carrera y tributa directamente al perfil del profesional titulado de la Universidad Católica del Norte al desarrollar competencias relacionadas con el uso racional de medicamentos y también desde el punto de vista de habilidades transversales como la responsabilidad social. Esta asignatura se operacionalizó bastantes resultados de aprendizaje, principalmente para dar cuenta del avance de los aprendizajes de cada uno de los estudiantes en esta asignatura y más también para facilitar el assessment de estos aprendizajes a través de pautas y de actividades que vayan tributando directamente al cumplimiento de estos resultados de aprendizaje. Bueno, originalmente esta asignatura es netamente presencial y en taller, donde los estudiantes realizan atención farmacéutica a la comunidad, sobre todo a pacientes usuarios de medicamentos en forma crónica, y también realizan intervención educativa en la comunidad. Sin embargo, bueno, como ya todos sabemos de que con la llegada de la pandemia, todas estas actividades presenciales, también todos los campos clínicos, dejaron de recibir estudiantes y que se realice la actividad docente. Entonces, todas estas actividades las tuvimos que migrar a modalidad online. Por lo tanto, ahí se creó el desafío de cómo hacer de cumplir y que los estudiantes desarrollen estos resultados de aprendizaje en esta modalidad a distancia, considerando también que los campos clínicos impedían la posibilidad de hacer actividades docentes en sus instalaciones. Entonces realizamos el primer módulo de intervención educativa, principalmente en tres etapas. La primera fue que los estudiantes evaluaran las necesidades educativas de la población. Como no teníamos población de pacientes, nosotros, los profesores, respondimos las encuestas de los estudiantes para intencionar necesidades educativas de la población. Entonces, estos estudiantes, para evaluar estas necesidades educativas, tenían que diseñar encuestas, las cuales fueron validadas desde el punto de vista formativo por los docentes y también por sus propios compañeros. Por lo tanto, existió coevaluación. Cabe destacar que todos los estudiantes tuvieron acceso a las pautas de evaluación al momento de entregar las instrucciones de cada una de las actividades, por lo tanto sabían la forma de evaluación, qué era lo que se pretendía lograr en cada una de las actividades, y eran las mismas pautas que se ocupaban para la actividad formativa como para la sumativa. Luego de esto, los estudiantes tenían que, una vez ya identificadas las necesidades de estas poblaciones ficticias, tuvieron que diseñar materiales educativos, trípticos, afiches, todo esto lo hicieron en forma grupal. También nuevamente se realizó una actividad de retroalimentación formativa por parte de los profesores y también existió coevaluación que fue bien valorada por parte de los estudiantes porque ellos analizaron críticamente y con una retroalimentación constructiva para sus compañeros para que mejoren sus materiales educativos en cada una de estas actividades. Cada una de ellas después se sometió a una actividad sumativa donde tenían que subir el producto final a un buzón en la plataforma Educa. Y finalmente se realizó una intervención educativa también ficticia donde los estudiantes tuvieron que planificar, elaborar y exponer la intervención educativa que realizaron para cada una de estas poblaciones ficticias. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un tipo de encuesta donde este grupo de estudiantes quiso conocer el nivel de conocimiento sobre el VIH-Sida en su población.
acá está la evidencia de las pautas de evaluación que se utilizaron, y también destacar de que los estudiantes valoraban mucho los comentarios del evaluador porque eso les ayudaba a mejorar también. Acá tenemos ejemplos de los instrumentos educativos, de los trípticos que los estudiantes realizaron, y también acá la evidencia de las pautas de evaluación que dan cuenta y dan fe del logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También estas pautas tenían un criterio de evaluación donde se aceptaba o no el material educativo que los estudiantes utilizaban, independiente de la nota. Finalmente, como esta actividad final del plan educativo que realizaron a los pacientes ficticios, los estudiantes lo hicieron a través de la plataforma del Google Meet, donde caracterizaron a sus pacientes, identificaron a través de la encuesta las necesidades educativas, y en base a estas necesidades educativas ellos realizaban este plan de intervención y también proponían cómo ellos iban a realizar esta intervención si es que fuera real. Y entonces ellos planificaron todo desde el punto de vista virtual y tienen preparado su plan educativo para eventualmente, si es que esto volviéramos a la presencialidad, poder realizarlo. El módulo 2 de atención farmacéutica a pacientes individuales fue principalmente el segundo módulo, el cual fue intervenido también por la movilización estudiantil, por lo tanto teníamos más tiempo del semestre, el cual fue acotado. Por lo tanto, los resultados fueron también acotados. En este caso, como tampoco teníamos acceso a los centros de salud, a los estudiantes les solicitamos de que ellos buscaran un familiar, un conocido, un amigo, un vecino, que sea paciente crónico y que sea usuario de medicamentos de forma crónica también. Y a ellos realizarle una entrevista farmacéutica inicial para hacerle la anamnesis farmacoterapéutica y que identifiquen problemas relacionados con medicamentos. Luego, esta ya era una actividad individual. Luego de esto, ellos tenían que planificar un plan de atención donde tenían que describir objetivos terapéuticos, intervención y parámetros de seguimiento para cada uno de los problemas de sus pacientes, y después realizar una actividad de seguimiento que fue una actividad de trabajo autónomo que por este tema de la movilización se acotó solo a 2 semanas, estaba planificado más o menos aproximadamente para un mes de seguimiento, y donde ellos tenían que aplicar las intervenciones. Y al finalizar el semestre ellos tenían que presentar sus resultados sobre su proceso de atención farmacéutica, cuáles fueron los materiales utilizados y también si es que ellos pudieron detectar algún cambio en tanto en los niveles de conocimiento o en la actitudes o en algún parámetro clínico de los pacientes con sus intervenciones. Sebastián, ya van quedando 2 minutos. Ya, sí, yo termino. Bueno, entonces, la mayoría de los estudiantes, ¿cómo lo realizó? Ocuparon sus plataformas virtuales para comunicarse con sus pacientes, más que nada fue como una telefarmacia la que realizaron ellos, y al finalizar ellos presentaron sus resultados. Por ejemplo, esta estudiante utilizó la plataforma Google Meet, ella le envió a través de correo electrónico a su paciente planillas para que vaya controlando sus presiones arteriales, sus niveles de glicemia, le hizo test de adherencia, le explicó le diseñó trípticos y manuales, le explicó también a utilizar algunos instrumentos para realizar ejercicios en la casa, y también como destacar de que ella encontró una aplicación que se llama MediSafe, que es una aplicación que ayuda a que los pacientes adhieran a su tratamiento, y le ayudó a utilizarla y logró que sus pacientes optimizaran su adherencia terapéutica, los pacientes también aumentaron sus niveles de conocimiento, los estudiantes lograron suspender también medicamentos automedicados en ellos, elaboraron cartas dirigidas al médico tratante si es que era necesario modificar dosis o también hacer alguna modificación terapéutica en los medicamentos prescritos, y también hay que destacar que algunos pacientes también modificaron sus estilos de afrontamiento. Finalmente se realizó una encuesta de percepción a los estudiantes de la asignatura, donde de los 16 estudiantes contestaron 12, la mayoría, 11 de ellos consideró que se adaptaron bien la estrategia a la modalidad a distancia, de que consiguieron los resultados de aprendizaje, y también
ellos percibieron de que desarrollaron habilidades transversales como la responsabilidad social. Y acá algunos comentarios que consideran que fueron realizadas de buena manera, los tiempos fueron correctos, la retroalimentación también generó que se cumplieran los resultados propuestos para cada una de las evaluaciones, la forma de evaluación fue la adecuada, nos pudimos expresar, una cosa que mejorar de que algunas de las actividades fueron muy largas, y también lo que valoraron también bastante de que estaban todas las reglas claras, de que se facilitaron las pautas con anticipación para saber cómo hacer las presentaciones y cómo ellos fueron evaluados. Okay. Muchas gracias. Agradecemos a Sebastián Orellana, quien dio a conocer esta experiencia exitosa junto a sus colegas Alejandro Vázquez y Patricio Araya, de una asignatura Integrador 3, por título Taller de Atención Farmacéutica. Damos lectura a las consultas. En realidad hay una pregunta de Sandra Fuentes, quien formula lo siguiente: ¿piensas que el seguimiento online es una herramienta que se puede seguir haciendo en el tiempo? Sí, de hecho, dentro de los estudiantes también valoraron la percepción de sus pacientes, la percepción era elevada, podían tener contacto más estrecho con ellos también, los estudiantes también la valoraron, entonces considero yo que desde este punto de vista, desde las intervenciones farmacéuticas propiamente tal, fácilmente se pueden adaptar a una modalidad a distancia. Esa es una de las ventajas que tenemos desde el punto de vista de la práctica de la atención farmacéutica, que se basa principalmente en entrevistas, no es tanto procedimental como otras profesiones de la salud que tienen que hacer examen físico, etcétera. Entonces, nuestras intervenciones se basan principalmente en entrevistas y en adquisición también de conocimiento y habilidad por parte de los pacientes que perfectamente se pueden hacer en modalidad a distancia. Muchas gracias. También Alejandrina Lucema les da a conocer las felicitaciones por este gran trabajo que han desarrollado. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente presentación. Patricio Rojas, quien nos va a dar a conocer la presentación del uso de software libre para la enseñanza de electrotecnia. Bienvenido, Patricio. Ahora sí, ahí sí. Ahí estamos. Estamos. Ahí sí. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Rojas Carrasco. Quiero compartir con ustedes las experiencias que tuve respecto al uso de software libre para la enseñanza en la asignatura particular de electrotecnia. Electrotecnia es una asignatura que tiene dos componentes, un módulo de cátedra y dos módulos de laboratorio de tipo semestral, y la impartimos tres docentes, don Marcos Chay, don Osvaldo Painemal y quien les habla. Es una asignatura que en el quinto semestre se imparte en Ingeniería Civil en Computación e Informática, en Ingeniería en Prevención de Riesgo y Medio Ambientes, y en el séptimo semestre para los ingenieros civiles industriales. A principio de semestre nos enfrentamos al inconveniente de tener que realizar una asignatura que es eminentemente práctica de forma no presencial. Para nosotros era complejo porque estábamos habituados a trabajar permanentemente en un laboratorio de la escuela, pero sin embargo contábamos con una diferencia ya adquirida por la experiencia que tuvimos el año pasado debido al estallido social, que nos obligó a modificar nuestras clases durante el término del segundo semestre de 2019. Esto debido a que teníamos que finalizar más temprano la actividad en la escuela para facilitar el desplazamiento de funcionarios y alumnos de la institución. La solución nace a partir de una reunión de coordinación que sostuvimos los tres colegas, Marcos, Osvaldo y yo, donde teníamos claro que debíamos hacer uso de plataforma de comunicación Zoom, pero no teníamos muy claro qué herramientas nos iban a ayudar a hacer las experiencias de laboratorio y que pudiésemos conseguir los resultados de aprendizaje esperados de los alumnos. En base a esto, nos planteamos el desafío que debíamos buscar
probar y posteriormente a aprobar herramientas online o bien de uso en los computadores para poder trabajar de forma similar a como lo haríamos de forma presencial. Antes de entrar en detalle a la solución, quiero contextualizarlos un poco respecto a qué fundamentos teóricos desde la pedagogía nosotros hicimos uso. Básicamente utilizamos tres principios, que es el aula invertida, el modelo TPACK y el currículum bimodal. El aula invertida la utilizamos de la perspectiva que nosotros facilitamos a los alumnos y las alumnas el material previo a la clase. Entiéndase PPTs, entiéndase guía de ejercicios, videos con ejercicios desarrollados, videos introductorios a la clase. Posteriormente, para comprobar que los estudiantes habían revisado este material, nosotros aplicábamos una preprueba al inicio de la clase. Esta preprueba era un test corto de no más de 10 minutos de selecciones múltiples y eso nos permitía a nosotros tener un sondeo si acaso se había utilizado o no el material que habíamos facilitado. El modelo TPACK, que es un acrónimo en inglés que traducido al español corresponde a conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar, nos orientó a de qué forma nosotros podíamos poner a disposición de los aprendices toda nuestra expertise, tanto pedagógica como técnica, en este medio que era el virtual, a la distancia. Para uno como docente con años de experiencia en este tema es fácil cuando es de forma presencial, pero a través de un computador se complica. Sin embargo, lo pudimos sobrellevar teniendo muy claro cuáles eran los resultados de aprendizaje que estábamos buscando, que estaban definidos en el programa de estudio. Y para eso seguimos los 5 pasos que están ahí indicados. Además, hicimos uso del currículum bimodal, que es muy similar al currículum oculto desde la perspectiva que lo ocupamos, pero sin darnos cuenta de que están presentes. ¿Y de qué forma ocupamos el currículum bimodal? Bueno, como está definido en la literatura, es decir, consideramos una parte que era esencialmente memorística, que atiende al currículum tradicional, pero hay una componente fuerte hoy en día, que es el uso de material de apoyo durante las clases, de manera tal que nuestros estudiantes podían hacer uso de libros, simuladores, herramientas gráficas, apuntes, videos, etcétera, complementando lo que se iba a estar haciendo durante las clases. Ya teniendo clara toda esta conceptualización teórica, este marco teórico, paso a detallar las soluciones que fuimos dando en el desarrollo de las clases. Ya mencionaba anteriormente que habíamos definido a Zoom como plataforma de uso para comunicarnos con los estudiantes. Esto estaba claro. El tema era que nosotros en la experiencia práctica hacemos grupos de trabajo en laboratorios que son de 4 integrantes y a lo más 8 grupos por limitaciones físicas del laboratorio. Por lo tanto, atendemos un máximo de 32 alumnos. Este semestre atendimos grupos de 34 y sobre 40 alumnos. Por lo tanto, esto ya era una diferencia. Pero esto lo vimos facilitado gracias a la creación de grupos pequeños en Zoom y fue esencial contar con el apoyo de un alumno ayudante quien trabaja en paralelo con nosotros. ¿Por qué es esencial esto? Bueno, porque en definitiva, mientras uno como docente atendía las consultas de un grupo en particular, el ayudante podía estar asistiendo a otro grupo y esto nos permitía dar dinamismo a las clases. Lo interesante de esto es que se pueden atender dudas en el interior de la confianza que generan los pequeños grupos y no en una clase de 40 alumnos donde habitualmente las alumnas y o alumnos se pueden cohibir. La experiencia de laboratorio es enriquecedora cuando yo puedo conocer los elementos físicos como son, cómo los voy a ver en un laboratorio. Afortunadamente encontramos esta herramienta, Tinkercad. Tinkercad es una herramienta web de uso libre. Basta con tener una cuenta en Gmail, que, dígase de paso, todos quienes trabajamos en la universidad la tenemos, incluidos nuestros estudiantes. Por lo tanto, tenían acceso a esta herramienta en Tinkercad. Es desarrollado por Autodesk, pero es de costo cero. La gran ventaja que contaba con los componentes que nosotros requeríamos para la experiencia de laboratorio, tanto material programable como no programable, como instrumentos de medición. Por lo tanto, ya teníamos parte de nuestro problema resuelto con Tinkercad.
teníamos el medio de comunicación listo con Zoom, Tinkercad nos permitía dar a conocer las herramientas físicas como son. Pero teníamos ciertos elementos que no podíamos abordar con Tinkercad porque no es muy completo para algunas experiencias que requeríamos. Sin embargo, teníamos LibWire. LibWire es un software de pago, pero que afortunadamente, indagando en la web, nosotros encontramos una versión antigua que para nuestros efectos nos era muy útil. Y esa versión la pudimos descargar y utilizar con nuestros alumnos. Ahora, acá teníamos el inconveniente que se hace uso de simbología que nosotros ocupamos en cátedra, pero no es así en el laboratorio. Pero se produjo una especie de sinergia propia de los mismos alumnos que hicieron la relación entre los elementos físicos y lo simbólico. Por lo tanto, afloreció acá nuevamente, floreció el currículum oculto, ¿ya? Y afortunadamente los alumnos vieron el potencial que tenía LibWire. Sin embargo, nosotros fuimos un poco más allá e indagamos alguna posibilidad equivalente a LibWire, pero que fuese gratuito. Encontramos Simulide. Simulide es de código abierto, gratuito, descargable, se puede utilizar en cualquier plataforma. El Patricio, inconveniente... van quedando 2 minutos. Sí, gracias. Que es de uso libre, lo puede ocupar cualquier persona. El inconveniente es que no nos permitía hacer alguna experiencia y que tiene ciertas fallas. Por lo tanto, lo descartamos. Teníamos que tener otra herramienta que nos facilitara los cálculos matemáticos, debido a que todos los análisis eléctricos que nosotros hacemos son en base a cálculos de matrices y queríamos optimizar los tiempos para que los alumnos dedicaran mayor tiempo al análisis que al cálculo. Para eso utilizamos Scilab, para trabajar con números complejos y reales. Finalmente, como conclusión, puedo mencionar que conseguimos los resultados de aprendizaje esperados. La retroalimentación que nos entregaron nuestros alumnos fue de una buena experiencia y entre todos los colegas coincidimos en que estos soportes y herramientas quedaron para instalarse ya en la asignatura, pero sin dejar de lado que es necesario contar con el trabajo propio del laboratorio de forma física. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Patricio Rojas, quien nos dio a conocer esta experiencia sobre el uso del software libre para la enseñanza de electrotecnia. No hay, en realidad, preguntas formuladas por chat. Sí, muchas felicitaciones. Viviana va a hacer aquella experiencia, así que no sé si alguien quiere formular alguna pregunta. Damos paso a que lo haga oralmente. Al parecer no existen preguntas. Muchas gracias. ¿Puedo? Adelante, adelante. Sí, Patricio, felicitarte por la exposición. Encontré interesante las propuestas, sobre todo los que exploraron, las alternativas que existen, ¿cierto?, en la web. Y dieron en el clavo porque son soluciones que están ahí disponibles, ¿cierto? Y en algún caso podríamos nosotros avanzar en comprar alguna licencia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Para el segundo semestre, si necesitan, dígalo y nosotros vamos a apoyar. Muchas gracias. ¿Está bien? Obviamente que no sean tan caros, pero sí, que supuesto, pueden ayudar muchísimo, ¿cierto? Para que los estudiantes enganchen de mejor manera y puedan avanzar en su resultado de aprendizaje. ¿Está bien? Muchas gracias. Felicitaciones, Patricio. Gracias. Agradecemos también la colaboración en cuanto a la adquisición de algunos software y algunas aplicaciones que pueden ser útiles, y no solo en esta asignatura, sino en otras. Al respecto, Valesca Cerda nos preguntas, ¿cuáles son las experiencias en laboratorio que son posibles de remediar de forma online con estos softwares? ¿Me la puedo repetir, por favor? La pregunta es, ¿cuáles son las experiencias en laboratorio que son posibles de remediar de forma online con estos software que no son posibles ya comprendo. Que estamos limitados para poder hacerlo en forma online. Bueno, en base a lo que nosotros indagamos, principalmente hay una unidad que nosotros trabajamos que es máquinas eléctricas, donde tenemos que abordar todo lo que son motores eléctricos, generadores. Y ahí tuvimos algunos inconvenientes
para poder enfrentarlo desde el punto de vista de experiencias que nosotros hacemos en laboratorio de forma práctica. Y ese es por un lado, y por el otro lado tenemos en máquina eléctrica estática los transformadores. También tuvimos ahí algunos inconvenientes. Más que de poder simular cómo se comportan, no, porque afortunadamente lo podríamos hacer a través de Scilab, pero eso nos lleva a un desarrollo más matemático que no se aborda en la asignatura. Pero sin embargo, si es por demostrar a las alumnas y los alumnos cómo opera una máquina eléctrica, podríamos hacerlo. El inconveniente es que no lo van a ver físicamente. Ya no tenemos una representación como Tinkercad que nos muestra cómo es una fuente de alimentación, cómo es un osciloscopio, cómo es un protoboard. No tenemos una herramienta por el momento que hayamos encontrado que nos permita hacer eso. Perfecto. Alejandrina nos pregunta sobre esta aplicación. ¿Es solo aplicable a dicha ciencia? En realidad, yo creo que las limitantes se las pone uno. Por lo tanto, va a depender de qué es lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, el uso de Tinkercad yo lo ocupo en 2 asignaturas más, que es un electivo Internet de las Cosas y una asignatura propia de Ingeniería Civil en Computación e Informática, que es Sistemas Embebidos, donde los chicos tienen que programar dispositivos, y lo hago con Tinkercad porque afortunadamente cuenta con un Arduino que pueden programar los chicos en lenguaje C sin mayor inconveniente, y tienen la posibilidad de emular como que si fuese real. Básicamente eso. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Las preguntas Gracias. que están por responder las vamos a llegar a su persona para que usted pueda dirigirse directamente a quienes formularon las preguntas. Muchas gracias. Ningún problema. Gracias. Damos nuevamente la bienvenida a Berta Torrejón, ahora que nos da a conocer otra experiencia con el uso de TICS. El título de la presentación es Experiencia piloto de introducción a la economía en plataforma Moodle. Bienvenida, Berta. Hola, nuevamente a todos y a todas. Voy a compartir ahora sí la presentación. Ahí está. ¿Todos y todas lo ven? ¿Sí? Sí. Vale, gracias. Bueno, en el bloque anterior yo presenté una experiencia que era en realidad una asignatura que hacía yo, que era una asignatura electiva, pero ahora voy a presentar esta experiencia que es un piloto que se hace desde el Departamento de Economía con la asignatura Introducción a la Economía, que hicimos el piloto en Moodle este semestre. Bueno, esta asignatura Introducción a la Economía se dicta en las 3 carreras de la Facultad de Economía, en Ingeniería en Información y Control de Gestión, en Contador Auditor, Contador Público, y en Ingeniería Comercial. Y en realidad tributa al dominio 1, que tiene que ver con el análisis del entorno económico y de la organización. Tiene 6 resultados de aprendizaje y básicamente lo que se ve en esta asignatura es una introducción a la economía, una introducción a la microeconomía y una introducción a la macroeconomía. Pasamos como por esas 3 grandes unidades dentro de la asignatura con estas 6 resultados de aprendizaje. Pero, y aquí donde me quiero detener y explicárselos con calma, qué fue lo importante de esto, qué fue lo que hicimos en realidad desde la Facultad de Economía y Administración. Se comienza un trabajo colaborativo con el Centro de Educación a Distancia, entendiendo que la modalidad virtual llegó para quedarse, que no es solo una frase cliché. Entonces decidimos partir como pilotos para pasar nuestras asignaturas en Moodle. Desde, particularmente el Departamento de Economía, decidimos hacerlo con la asignatura de Introducción a la Economía, donde en este minuto se fue dictada por 5 docentes, 3 de ellos hora y 2 de nosotros planta, lo cual implicaba en realidad además tener un trabajo colaborativo muy potente. ¿Qué fue lo que hicimos? Y aquí me quiero ir etapa por etapa. En una primera etapa, lo que se hace en realidad que por parte de la gente del Centro de Educación a Distancia, que tienen muchos años de experiencia con respecto a lo que es la formación y learning, ellos nos dan las orientaciones de cómo hacer esta aplicación en este modelo, y nos capacitan de cómo traspasar o aquellas orientaciones que nos permiten tomar esto que hacíamos nosotros en presencial y llevarlo a la plataforma Moodle. En una segunda etapa se genera un trabajo de coordinación y trabajo colaborativo muy potente e importante dentro
del equipo de docentes que dictaron esta asignatura. El trabajo colaborativo llegó a un nivel tal que lo que hicimos en realidad fue dividirnos la asignatura en partes y por grupos, cada grupo se hizo cargo de una de las unidades. El hacerse cargo significó desde preparar todas las PPT, todas las evaluaciones, todas las rúbricas, todas las pautas, todos los foros, todos los videos que utilizamos, en el fondo, todo lo que se hizo dentro de la asignatura lo preparamos en equipo y en trabajo colaborativo con los 5 docentes que dictamos la asignatura. Eso sí implicó harta pega, eso hay que reconocerlo, pero nos permitió mucha retroalimentación entre nosotros con respecto a cómo íbamos a ir enfrentando esta asignatura como equipo. En la etapa 3, el Centro de Educación a Distancia UCN proyectó la implementación de la asignatura en el entorno virtual de aprendizaje. Aquí trabajamos particularmente con Bianca, con Jim, con Alba, con Alejandro, que ellos llevaron el tema al Moodle, o sea, todo lo que nosotros dijimos, todas estas evaluaciones, todo este relato de la asignatura, lo llevaron a la plataforma, y una coordinación constante con todo el equipo del Centro de Educación a Distancia, hay que decirlo, o sea, nos fuimos coordinando ambos equipos, teníamos reuniones semanalmente para ver cómo íbamos cada uno de nosotros, cómo nos estaba yendo, qué complejidad habíamos tenido. Después de eso vino una etapa 4, donde se desarrolló, o sea, donde fue el desarrollo de las unidades secuencialmente en Moodle. Según lo que nosotros ya habíamos preparado. Y aquí también hubo otro proceso de capacitación, acompañamiento y seguimiento, porque aquí cuando estábamos en la etapa 4 vino el paro, y que nos tuvimos que reacomodar con respecto a la cantidad de horas y lo que se había planificado. Entonces eso también implicó que nos enseñaran a cómo, por ejemplo, sacar algunos foros, modificar algunas cosas dentro de la plataforma para que fueran mucho más autónomos dentro de ese proceso, porque como eran 5 paralelos distintos, ocurrieron cosas en algunos paralelos que permitieron seguir avanzando, pero en otros no, como por ejemplo el día en que se dictaba. Pero eso lo fuimos trabajando de manera conjunta con la gente del Centro de Educación a Distancia. Y estamos en este rato en una etapa 5, que es donde estamos evaluando el trabajo desarrollado mediante la recolección y análisis de información de fuentes primarias y secundarias. Y esto lo estamos haciendo porque yo en particular estoy con Bianca Benavente escribiendo al respecto, que lo que queremos en realidad es hacer focus group con los estudiantes, con quienes participamos del proceso, además ver las estadísticas que salieron del mismo programa, o sea, de la misma plataforma, pensando, por ejemplo, la cantidad de horas que estuvieron los chicos conectados, las chicas conectadas, cómo fue el avance, toda esa estadística que nos da la plataforma, más lo que levantemos en forma más cualitativa. De hecho ya presentamos un resumen a INEFA con Bianca, para poder escribir lo que significó este proceso. Particularmente, si pensamos en resultados, bueno, esto es cómo se ve, esto es de cómo lo veían los y las estudiantes en la plataforma Moodle con cada una de las unidades. Acá está, en mi caso se llama, porque como yo es la misma asignatura, pero para la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, se llama Visión del Entorno Económico y Social. Así es como se veía, por ejemplo, las chicas tienen un link directo a las clases grabadas, por lo tanto, todo lo que nosotros íbamos haciendo se quedaba inmediatamente en la plataforma, no tenían que ir a otro lugar a buscar las clases, sino que apretaban el link y llegaban ahí. Además tienen un link directo con la dirección de la videoclase por Zoom. Entonces, bastaba que los y las estudiantes entraran a Moodle como para tener acceso a todo el material que tenía que ver con la asignatura. Tenían el acceso a las lecturas obligatorias, tenían el acceso inmediatamente ahí a los videos que nosotros estábamos trabajando, tenían acceso a los ejercicios, por ejemplo, y a las pautas, y a todo lo que implicaba la asignatura fue desarrollado vía plataforma y está ingresado. Ahora, otra cosa importante es que, por ejemplo, como nosotros trabajamos colaborativamente y en equipo, los 5 docentes, se hizo una vez y se hizo una réplica para los otros paralelos, y eso ya quedó instalado dentro del programa. Por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, que voy a dictar la asignatura en el segundo semestre, yo ya tengo esto preparado. Bueno, también se trabajó con los foros y se hizo con las normas, y todo en realidad estaba inserto e implementado dentro de la plataforma. Si nos volvemos
si pensamos un poco en lo que es el cumplimiento de nuestro proyecto educativo, aquí en esta experiencia hay varias cosas que se pueden resaltar. Primero, que el proceso de enseñanza-aprendizaje en este caso estuvo absolutamente, el elemento clave fue el estudiante y el estudiante para alcanzar los resultados de aprendizaje. Ellos se hicieron cargo también de cómo se iban avanzando, porque además tenían a disposición todo el material de todo el semestre en la plataforma y ellos podían acceder. Por otro lado, si pensamos en la concreción de las competencias básicas desde la dimensión docente, ¿vale? Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros como académicos y académicas, creo que también cumplimos con aquellas competencias que tienen que ver con construir estrategias pedagógicas, con implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con diseñar una estrategia de evaluación de logros de aprendizaje y con integrar las tecnologías de la información y comunicación en ambientes de aprendizaje. Si nos referimos también dentro del marco del proyecto educativo al desarrollo de las competencias genéricas declaradas, a mí me parece que también cumplimos con las capacidades de autoaprendizaje, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación. Esta medida, cuando tengamos la posibilidad de evaluarlas, cuando ya hayamos desarrollado de manera central, me encantaría medirlas para poder tener esto un dato más duro. Pero si de datos duros nos referimos aquí, particularmente podemos decir que hubo una familiarización y manejo de la plataforma Moodle por cerca de 160 estudiantes de la Facultad de Economía y de Administración, donde están las 3 carreras, 5 docentes de planta y hora desde el Departamento de Economía, y esto también lo pensamos desde el Departamento de Economía como una posibilidad de generar capacidades instaladas, y la posibilidad también de que nosotros mismos, quienes aprendimos estos procesos, pudiésemos compartir el conocimiento con nuestros y nuestras colegas. Y eso es un proceso también que ya es posible hacerlo desde ya del Departamento de Economía. Además, ya van quedando 2 minutos. Ok, gracias. Además, tuvo un incremento significativo de las tasas de aprobación de la asignatura. En mi paralelo, el 97% de los y las estudiantes aprobaron. Normalmente esta asignatura tenía altas tasas de reprobación. Y hay una positiva evaluación docente, y aquí, bueno, por supuesto, solamente aquí está mi evaluación docente, no está el de las colegas, el de los colegas, porque me parece que no alcancé, en realidad no alcancé a preguntarles si les podía mostrar, pero acá están las mías y tiene todas las consultas en la dimensión particularmente que tiene que ver con cómo los chicos y las chicas fueron avanzando, están todas entre siempre y casi siempre. Si las actividades de aprendizaje que el docente diseña y selecciona son coherentes con los resultados de aprendizaje, un 100%, que si las actividades de aprendizaje que el docente diseña y selecciona están con los tiempos definidos, un 80% siempre, y un 20% casi siempre. Y así, por ejemplo, si él o la docente utiliza recursos tecnológicos que favorecen el aprendizaje, también están entre siempre y casi siempre. A ver, desde como para concluir, creo que es importante para futuras virtualizaciones, particularmente si hablamos de migrar, por ejemplo, a Moodle, es una experiencia interesante desde una mirada de aciertos y oportunidades de mejora, por supuesto. Esta virtualización también fue vista como una oportunidad que permitía mejorar e innovar en la docencia, particularmente una mirada como departamento. Y aquí claramente fue fundamental en este proceso la implementación de la asignatura desde la lógica del trabajo colaborativo que se realizó con el equipo de apoyo en la Academia del Centro de Educación a Distancia, entendiendo que son 2 unidades totalmente distintas, pero que logramos trabajar de manera colaborativa y tuvimos desde mi perspectiva una muy buena experiencia y buenos resultados en la asignatura. Eso, gracias. Agradecemos a Berta Torrejón, que nos dio a conocer su experiencia de un pilotaje que hicieron de introducción a economía a través del uso de esta plataforma Moodle. Al respecto, tenemos 2 preguntas, una formulada por Sandra Fuentes, quien señala que para tener más privilegios es pagada. Habla sobre aquel aspecto. La plataforma, y no... O sea, lo que pasa, Sandra, es que en el fondo nosotros usamos la que ya estaba en ese minuto, tenía el Centro de Educación a Distancia. Me parece que ahora es lo que está trabajando Andrea Calderón, y tenemos acceso a todo. Si de parte nuestra podemos tener acceso a todo lo que ya la universidad pagó.
Eso, la pregunta era mía, a eso me refería, porque para entrar de manera individual, no creo que hayan tantos beneficios o privilegios como ya por la universidad. Es más limitado, digamos. Claro, no, desde la universidad lo hicimos en el fondo. Sí, tiene más privilegios. Muy bien, muchas gracias, Erika, por la pregunta. Seguimos con la siguiente. José nos menciona si existió una estrategia de evaluación diferenciada para la medición de los 6 resultados de aprendizaje declarados y qué tipo de estrategias de evaluaciones se desarrollaron a cabo en la asignatura. José, mira, ahí lo que nos pasó básicamente fue que nosotros planificamos algo y que claramente tuvo que ver con las orientaciones que vimos en un principio. Nosotros como facultad y con el apoyo del Centro de Educación a Distancia, vimos, de hecho tenemos como el Buenas Prácticas Docente, el 1.0, donde vimos que en la virtualidad no podíamos evaluar de la misma forma que estábamos evaluando de manera presencial. Entonces se trabajaron varias estrategias que se fueron evaluando a medida que íbamos avanzando. Por ejemplo, hicimos muchos foros, no le dimos grandes porcentajes a los controles, decimos por unidad tener pocos controles, por ejemplo. Tenemos 3 unidades y por cada unidad teníamos un control que se podía decir que era un control relativamente grande, pero era un control que valía un 15% y le dimos mucho más porcentaje a pequeños trabajos que los y las estudiantes iban realizando. Por ejemplo, escribieron varios ensayos los estudiantes. Entendiendo además con esto que conversábamos también al principio, que una manera de que los estudiantes no se copien, por ejemplo, es que ellos tengan que reflexionar, y los ensayos es una manera de reflexionar. Y la mirada desde la economía era importante, por ejemplo, preguntarles ciertas cosas. Uno de los ensayos que a mí me pareció muy interesante era que les preguntábamos si el problema de Chile era de crecimiento económico o de desarrollo. Y ahí salieron muchas cosas, y los chicos y las chicas ahí nos fueron demostrando el tema de la evaluación. Sí, se tuvieron que implementar estrategias. Hubo cosas que tuvimos que dar pasos atrás. Por ejemplo, si yo tenía 30 estudiantes, hicimos un foro y en el foro le pedíamos que tuviera 3 réplicas. Y hacer retroalimentación y evaluar, ponerle nota a eso, fue una locura. Entonces el foro siguiente solamente pedíamos una réplica. Y cosas así que fuimos en realidad trabajando con el CIMED y ordenando un poco cómo nos iba yendo. Por eso digo que creo que esta experiencia va a ser importante en términos de las virtualizaciones futuras. Gracias, José, por la pregunta. Muchas gracias. La pregunta de Sebastián Orellana, eso va a quedar, por favor, para luego responderla por correo, y tal vez no solo a Sebastián, porque creo que es la duda general, ya que todos vamos a migrar a esta nueva plataforma de Moodle, y tal vez algo en 3 elementos bien concretos. ¿Qué ventaja y desventaja tú viste comparando con la plataforma Educa? Yo venía trabajando hace rato con Moodle porque por las clases que yo hice en algún minuto para el Centro de Educación a Distancia, y también con Educa, por supuesto, porque es nuestra plataforma en la que trabajamos. Moodle a mí me parece mucho más amigable para trabajar, mucho más interesante en términos de lo que uno puede explorar. No tiene tanta vuelta para llegar a algo, lo puede hacer mucho más atractivo para los y las estudiantes con respecto, no sé, quizás con los canales de aprendizaje que ellos puedan tener. Personalmente es mucho más fácil trabajar en Moodle. La ventaja tiene que ver con cómo llegan los estudiantes y cómo les hace a uno como docente más fácil trabajar. Muy bien, muchas gracias, Berta. Sin duda muy interesante tu experiencia. Gracias. Damos la bienvenida a Iván Silva, que nos va a dar a conocer el uso de la metodología A+S. El título de su presentación, Clínica Jurídica Coquimbo en tiempos de pandemia bajo metodología A+S. Bienvenido, bien. Iván. Gracias, Zulma. Muy buenos días a todas y a todos. Como bien señaló Zulma, mi nombre es Iván Silva, soy abogado, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Norte en Coquimbo, y desde hace unos meses soy el coordinador de la Clínica Jurídica. Entonces quiero compartir una pequeña presentación con ustedes. No sé si... A ver... no sé si... Voy a... Acá está. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí deberían estar viendo ustedes la presentación. No sé si se ve.
Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, mencionar que la clínica jurídica, muy básicamente, ¿qué es una clínica jurídica? Una clínica jurídica, o la clínica jurídica, básicamente, es un espacio de aprendizaje que forma parte de la malla curricular de la carrera de Derecho. Sirve como un campo clínico para el desarrollo de habilidades y competencias a través de un componente muy importante que es el servicio gratuito a la comunidad. Se imparte en el último año cronológico, si se quiere, de la carrera, el 9º y 10º semestre. Nuestra carrera está semestralizada, y se entiende por Clínica Jurídica 1 y Clínica Jurídica 2 en el 9º y en el 10º semestre. Muy importante. Soy el coordinador de un equipo y por lo tanto procuro transmitir lo que ha sido la experiencia y el aprendizaje obtenido a través del equipo de profesionales que ustedes están mirando en la lámina, que es importantísimo para que los buenos resultados que por fortuna tuvimos pudieran producirse. La profesora Rosita Álvarez, el profesor Claudio Rojas, la profesora Carla Malebrán, el profesor Carlos Galleguillos, tenemos una ayudante también, Camila Olivares, que es una estudiante egresada, como profesor, además, formo parte de este equipo y coordino el trabajo de los profesores que ustedes están mirando en la lámina y que están en aula y que desarrollan el trabajo con los socios comunitarios y los estudiantes, como veremos en unos instantes. ¿Cuáles son las competencias que esperamos obtener con la clínica jurídica? Son básicamente dos, y las dos tienen como común denominador el abordar lo que se conoce como el asunto de relevancia jurídica, ¿no? Se supone que un estudiante, las competencias que pretendemos que un estudiante adquiera con la clínica jurídica es, dar respuesta al asunto de relevancia jurídica y implementar una estrategia a esa respuesta del asunto de relevancia jurídica. En el fondo, a un asunto de relevancia jurídica tenemos que procurar que el estudiante sepa decir cuál es la respuesta, ¿no? Y cómo implementar esa respuesta. ¿Cuál es la estrategia para implementar esa respuesta? Los resultados de aprendizaje en la clínica jurídica, muy rápidamente, tiene que ver básicamente con justamente diferentes vías de abordaje de este asunto de relevancia jurídica, fundamentar la vía judicial, cuál es la estrategia más adecuada, producir documentos, propuestas, ideas, informes, evaluar estrategias, adaptarlas, ¿no? Producir una estrategia, exponer hechos, argumentos, fortalezas, debilidades, y por supuesto un componente esencial en sentido general, pero particularmente tratándose de la institución en la que estamos situados, que es la Universidad Católica del Norte, la excelencia en materia de rigor y ética profesional. ¿Cuál es la metodología que utiliza nuestra clínica jurídica? Bueno, la AMAS-S, el aprendizaje más servicio, que, como sabemos, básicamente tiene que ver con vincular la formación académica de los estudiantes con la posibilidad de aplicar en contextos reales conocimientos disciplinares, de manera tal de entregar soluciones por supuesto, de calidad a las comunidades o personas que lo necesitan. Esto lo estoy pasando bastante rápido porque más o menos esto son cuestiones, conocimientos más o menos compartidos. Sabemos que en esta metodología hay un acuerdo de colaboración en donde la contraparte le llamamos socio comunitario, y sabemos que el propósito de este trabajo colaborativo es que ambas partes ganen, el estudiante o la estudiante aprende haciendo en un contexto real y el socio comunitario adquiere conocimientos disciplinarios actualizados, recibiendo un servicio de calidad. La clínica jurídica Coquimbo, desde que empezó a funcionar relativamente reciente con esta metodología, y relativamente reciente también como clínica jurídica en relación al resto de las clínicas jurídicas de Chile, de hecho empezó propiamente tal en el 2017, la clínica jurídica Coquimbo, tradicionalmente, es decir, antes de la pandemia, lleva a cabo la modalidad del aprendizaje más servicio a través de dos maneras, de dos vías de actuación. Lo que se conoce como el servicio en pasantía y el servicio en socio comunitario, ¿no? ¿Qué significa una pasantía? Una pasantía básicamente es una modalidad de prestación en la que el estudiante o la estudiante se inserta en la dinámica laboral de una institución determinada. Pasa a ser una suerte como de trabajador o trabajadora más de esta institución.
En cambio, la relación con los socios comunitarios propiamente tales es una relación diferente, en el sentido quizás un poco más, digamos, con requerimientos y especificidades propias. Es un relacionamiento en que el estudiante desarrolla un servicio bajo la supervisión, ¿no?, de alguno de los profesores que mencionábamos hace un rato atrás, como externo a esa institución, ¿no? Entonces, si bien a todas las contrapartes le llamamos, en el ámbito de la metodología, a más ese le llamamos socios comunitarios, digamos que en la jerga interna de la clínica jurídica se hace una distinción, o se hacía una distinción tradicional entre un estudiante que hacía su servicio en pasantía o con socio comunitario propiamente tal. Para ejemplificar, ahí ustedes están mirando algunos ejemplos de pasantías, ¿no? El Servicio Médico Legal, el Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, y algunos ejemplos de socios comunitarios que están mirando en la lámina: la Mesa Hídrica de Elqui, la Fundación de las Familias, el Centro de Desarrollo de Negocios, funcionarios y funcionarias UCN, etc. ¿Qué ocurrió a partir de este año, ¿no?, que ha sido un año tan especial? Varios colegas han planteado, y no voy a reiterar para no tornarme, digamos, monocorde, lo difícil que ha sido hacer frente, difícil con distintas, digamos, aproximaciones a un escenario que era absolutamente novedoso e impensado, como es este tema de la pandemia, ¿no? Decidimos dar continuidad a esta metodología a partir de la atención de casos vía remota, a través de plataformas telemáticas, plataformas Zoom, ¿no?, plataformas Meet, ¿no?, Meeting, digamos, a través de contactos por correo electrónico. Y lo que realizamos durante el primer semestre del 2020 fue un trabajo 100% online y de asistencia en lo que llamamos 3 tipos de asuntos, ¿no? Los asuntos de relevancia jurídica, que forma parte de las competencias que tienen que adquirir nuestros estudiantes, los clasificamos en, llamémoslo así, 3 tipos de asuntos, lo que llamamos consultas espontáneas, asesorías y causas judiciales. Un ejemplo bastante caricaturesco, ¿no?, digamos, como de cada uno de estos asuntos es el siguiente. Si yo estoy, digamos, prestando servicio como estudiante con un socio comunitario y alguna de las personas, algún beneficiario del socio comunitario me consulta, me hace una pregunta respecto, por ejemplo, si puede dejar sus bienes en herencia a su gato, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo bastante burdo, pero como me decía una antigua profesora, a veces los ejemplos burdos son buenos para ilustrar ciertas situaciones. Y uno le responde, no puede, ¿no? Es una consulta espontánea ya resuelta. Si la misma consulta me la formula en términos de, ¿sabe? A mí me gustaría dejar la 4ª parte de mis bienes a mi sobrina, por ejemplo. Bueno, eso se llama en derecho hereditario la 4ª de libre disposición. Sí, eso se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Bueno, a través de la redacción de un testamento. Bueno, eso sería una asesoría, ¿no? Eso sería una asesoría, y el servicio se presta entregando un borrador de testamento al final del periodo. Siguiendo en el ámbito de las consultas hereditarias, una persona me pregunta a mí como estudiante que está realizando un servicio como socio comunitario, me dice, ¿sabe qué? Me enteré que mi padre hizo testamento y a mí me excluyó del testamento. ¿Puedo hacer algo? Sí, usted puede intentar una acción de reforma del testamento. ¿Y eso cómo se hace? A través de una acción judicial. Bueno, ahí entonces ese tema pasaría a ser una causa judicial. Entonces, Iván, ya va quedando un minuto. Vamos a acelerar. Entonces, básicamente logramos trabajar con todos estos socios comunitarios que ustedes están mirando en la lámina, que son socios que tienen diferentes necesidades, requerimientos, etcétera, pero que le ha permitido a nuestros estudiantes conocer diferentes ámbitos de experiencia del fenómeno jurídico, de la profesión jurídica, y la idea es que el próximo semestre, salvo algunas excepciones, los estudiantes roten de manera tal de que tengan experiencias diferentes, digamos, ¿no? Junta de Vigilancia del Río Elqui, Centro de Desarrollo de Negocios, que es una alianza antigua que teníamos con Cercotec,
la Oficina de la Diversidad, la Fundación de las Familias, la Oficina de la Vivienda, la Defensoría Penal Pública, el Centro de Dominios Chile, DIC Chile, los funcionarios de la UCN, juzgados de letras, INDH y la Oficina de Protección de Derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería comentar. Los resultados en este minuto se están procesando, pero tanto los socios comunitarios como los estudiantes han evaluado muy bien lo referido particularmente al trabajo en equipo, la responsabilidad social y el respeto por la dignidad de las personas, ¿no? Eso quería comentar, y si hay consultas, por supuesto, podemos conversar un poquito más. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Agradecemos la participación de Iván Silva, quien nos dio a conocer esta experiencia de implementar la metodología MAGESE en la Clínica Jurídica de Coquimbo. En el chat no tenemos formulado ninguna preguntas, tal vez Yo quería hacer una pregunta. Perfecto. Erika, adelante. Sí. Hola, Iván. Entiendo Hola, que Erika. Entiendo que los centros, que las oficinas tienen internet, tienen un equipo de computación para las personas. Pero ¿qué pasa? Me gustaría saber si tú conoces, ¿ya? Si la municipalidad, por ejemplo, apoya a las personas en tiempos de pandemia que no tienen estos recursos de internet, de facilidad, de tipo tecnológica, porque el socio comunitario busca la ayuda en ustedes, por ejemplo, porque prestan un servicio gratuito y de calidad. Entonces, con los centros y las oficinas, como dije, creo que ellos tienen el soporte tecnológico. ¿Y el resto de las personas? Sí, bueno, en el caso de la municipalidad tuvimos una relación bastante provechosa, en el caso de la Municipalidad de La Serena, con la Oficina de la Vivienda, que también debutó con nosotros este semestre y quiere continuar trabajando. La Oficina de la Vivienda, la Oficina de la Diversidad, en el caso de la Muni de Coquimbo, la idea es que a través de estas instituciones, que pretendemos seguir aumentando, las organizaciones puedan, por así decir, canalizar algunas de sus inquietudes o los temas que se puedan abordar a través de ese tipo de instancias. Los municipios han sido bien colaboradores, han sido bien colaboradores, pero me parece que han podido ajustarse en función de las circunstancias, digamos, que a todos un poco nos afectó. Recordemos que cuando nos mandaron todos los profesores y profesoras acá presentes, nos mandaron, entre comillas, la universidad a nuestras casas en marzo, originalmente iba a ser como por 2 semanas, un mes, y esto se iba prolongando. Entonces, eso en alguna medida también pilló de manera de sorpresa también a muchas instituciones públicas, incluyendo los municipios, y creo que aún así, atendidas las circunstancias, han sido bastante colaboradores, pero efectivamente creo que queda bastante por hacer respecto precisamente, digamos, de la brecha, ¿no? La brecha digital, que tiene que ver con el hiato que se produce entre poder acceder a estos servicios que pretendemos que sean la mayor calidad posible, pero tener la habilitación para poder hacerlo, que es el tema tecnológico. Sí. Gracias. Muchas gracias, Erika. Yo tengo una consulta al respecto de esta vía remota de atención. En comparación con las, digamos, tradicionales que se han ido implementando en anteriores semestres, ¿los beneficiarios fueron mayores o menores? ¿Cómo fueron los resultados en cantidad, digamos, en cuanto a los beneficiarios? Hubo un poco más, a ver, tuvimos 2 organizaciones adicionales que quisieron sumarse en este semestre. Una es la Oficina de la Vivienda de la Municipalidad de La Serena, y el otro es la Junta de Vigilancia del Río Elqui. Y bueno, el resultado lo estamos todavía procesando, porque la idea mía precisamente, y del equipo, es que vayamos, por así decir, tabulando un poco la información de manera tal de poder ir progresivamente y con el tiempo fijar algún tipo de línea base más específica, con indicadores de avance, medir el impacto, etcétera, etcétera. Entonces, lo que puedo decir de momento, esa información se está procesando, pero lo que puedo decir de momento es que sí, tuvimos más demanda del momento en que se sumaron 2 socios comunitarios que a su vez, digamos, nuclean a una cantidad de gente importante. En el caso de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, un número más determinado, por así decir, que son los regantes, digamos, que son de diferentes tamaños, y obviamente nosotros nos enfocamos en los regantes más pequeños.
Pero en el caso de la oficina de la vivienda, por ejemplo, bueno, ahí básicamente está potencialmente dirigido a, digamos, toda el universo de personas que están cubiertas por esa política referida al tema habitacional, y que en el esquema del Estado chileno, digamos, una parte participa en la municipalidad y, bueno, ahí colaboramos nosotros. Muy bien, muchas gracias, Iván. Agradecer a todos también los que presentaron sus experiencias en esta jornada. Les invitamos, por favor, a que participen a la jornada de cierre. Está el link que envió Maciel. También les adjunto el link directo. Así que nos vemos en este link para hacer el cierre de la jornada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao a todos, muchas gracias por participar. Nos vemos en el cierre. Chicas, gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. que estén muy bien. Gracias, chao.